Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanas, mis queridos hermanos. Para mí es un honor y un placer estar aquí un día más. Somos de Kingston, Roca Eterna Kingston. Amén. Aleluya. Para mí es un honor y un placer estar aquí un día más. Les traigo un corto mensaje. Abre su mente, abre tu corazón para que esta palabra entre como perfume fragante. Amén. Y el día de hoy, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, les estaré leyendo en Proverbios 14, versículo 1. Proverbios 14, versículo 1. Y una palabra, queridos hermanos, que el salmista escribió acerca de las mujeres. Dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Amén. Eso es algo muy cierto, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Nosotros como mujeres tenemos un don que Dios nos ha dado, un don que Dios nos ha dado a que nosotros tengamos ese don de cuidar lo material. Nos ha dado ese don para que nosotros tengamos la forma o la manera de cómo poder trabajar con las cosas de la casa, para poder nosotros tenemos esa gracia de poder ser mamá, tenemos esa gracia de hacer muchas cosas, de ver a nuestros hijos, de ver la comida, de ver nuestro hogar, de ver nuestro esposo. Y por eso dice la palabra, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la derriba. Amén, aleluya. Eso es muy cierto, mis queridos hermanos. A veces nosotros como un matrimonio joven, como yo me casé joven, pero un matrimonio joven, a veces nosotros tenemos que aprender muchas cosas durante ese proceso de matrimonio. Amén. Pero te voy a decir una cosa, mi querida hermana, que a veces nosotros necesitamos invitar a una tercera persona, que es el Señor Jesucristo, no otra persona de carne, ¿no? Que el Señor Jesucristo, nosotros necesitamos tener en nuestro hogar para que nuestro hogar corra en la manera que tiene que correr. Nosotros necesitamos, mis queridas hermanas, necesitamos creer en el Señor Jesucristo, que lo va a dar abundancia. Nosotros necesitamos, mis queridas hermanas, en la Biblia salen muchas mujeres sabias. Sale Débora, que era una mujer sabia, una mujer que dirigió a Israel, que era una mujer que los hombres iban y le pedían dirección. Era una mujer sabia y pudo direccionar a Israel, a ese pueblo, en esa época, en ese momento. Ahí nosotros como mujeres somos sabias. Los hombres también, los hombres son las cabezas de nuestro hogar, pero nosotros, Dice una persona que nosotros de mujeres, porque los hombres son la cabeza, nosotros somos el cuello, y nosotros como el cuello, nosotros somos los que ayudamos a dirigir la cabeza. Y es cierto, mis queridas hermanas, nosotros necesitamos ser sabias para que nuestro hogar, nuestro matrimonio perdure, porque el Señor dice que nosotros solo tenemos que casarnos una vez, y cuando Él los une, dice que no hay hombre que lo pueda separar. Entonces, mi querida hermana, invita al Señor a tu casa. Mi querido hermano, invita al Señor a tu casa para que ese matrimonio perdure, para que ese matrimonio pueda ser fortalecido, mi querida hermana. A veces hay cosas que tienes que pasar en el matrimonio para poder aprender, pero si tú estás de la mano del Señor Jesucristo, va a ser fácil. Si tú le pides dirección al Señor Jesucristo, va a ser fácil. Tu casa, mi querida hermana, nosotros tenemos ese don de poder hacer, tal vez con poco dinero, comprar la comida, comprar esto, comprar lo otro. Nosotros tenemos ese don. Por eso dice, la mujer sabia edifica su casa, porque tú te ha dado sabiduría, el Señor te ha dado para que edifiques tu casa y no para que la destruyas, mi querida hermana. Nosotros como mujeres, como esposas, tenemos esa virtud que Dios nos ha dado, mis queridas hermanas. Si tu marido no quiere servirle al Señor, si tu esposo o tus hijos no quieren servirle al Señor, dobla rodilla, mi querida hermana, créele al Señor, porque el Señor dice en su palabra, se salvó tú y lo será toda tu casa. Si tu marido, mi querida hermana, cuando tú te casaste,
Tal vez no pensaste que iba a ser así, que él iba a cambiar, mi querida hermana, pero tú tienes que ser una mujer sabia y edificar tu casa. Tú tienes que ser una mujer sabia y decirle al Señor, Señor, ayúdame a cambiar a mi esposo. Ayúdale, Señor, a que ese corazón cambie, porque tú tienes la fe, tú tienes la certeza que el Señor lo va a hacer. Confía en el Señor. Yo no sé por qué el Señor me ha dado esta palabra, pero esta palabra me lo dio hace muchos días y yo estaba meditando por qué el Señor quiere que yo la predique, pero yo tengo que obedecer al Señor porque el Señor sabe la necesidad que hay. El Señor sabe quienes necesitan esta palabra y dice Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su hogar, su casa. Nosotros Dios nos ha dado sabiduría, mis queridas hermanas. Mira, mis queridas hermanas, lastimosamente hay unas mujeres unas mujeres que esa sabiduría la ocupan erróneamente, esa sabiduría la ocupan malamente. Entonces puedo poner un ejemplo, mi querida hermana, de Adán y Eva. Lastimosamente Eva se dejó engañar por la serpiente y Eva probó del fruto prohibido y hizo que Adán probara también. Nosotros tenemos ese don de que si nuestros esposos los aman, ellos también nos van a seguir a nosotros. Pero si tú amas al Señor Jesucristo, si tú eres fiel al Señor Jesucristo, un día tu esposo va a venir a los pies de Cristo. Un día el Señor va a venir y le va a tocar a ese corazón. A pesar de las pruebas y la dificultad que tengas en tu matrimonio, mi querida hermana, el Señor, si tú tienes al Señor como ese amigo confidente que le cuentes todo lo que te pasa, Él te va a ayudar. Él te va a ayudar porque dice la palabra de Dios que no hay un justo sin respuesta, ni simiente que mendigue pan. Y el Señor en otra historia que el Señor pone en la Biblia que dice que nuestro hogar tiene que estar fundamentado en Cristo Jesús. Asegúrate, mi querida hermana, asegúrate que tu matrimonio esté fundado en Cristo Jesús, que el fundamento sea Cristo Jesús y tú vas a poder andar en ese matrimonio. Mis queridas hermanas, ahora últimamente hay muchas personas que no le va bien por un poco tiempo en este matrimonio y se van para otro. No, eso no los ha pedido el Señor. El Señor nos ha pedido que los sujetemos a los maridos. El Señor dice en su palabra que los maridos también tienen que sujetarse a las esposas. Dice en Efesios 5:21 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así es que, mi querida hermana, no pienses que solo nosotros tenemos que sujetar al marido. El marido tiene que sujetarse a nosotros también, porque no lo digo yo, lo dice la palabra en Efesios 5:21. Dice el Señor, así como yo me sujeté a mi iglesia y di la vida por mí, le dice al hombre, tú también hazlo con tu esposa. Pero mi querida hermana, yo lo que quiero que entiendas es que tú necesitas al Señor Jesucristo junto contigo para que tú edifiques ese hogar, para que tú edifiques esa casa, porque dice, la mujer sabia edifica su casa. Sé sabia en lo bien y no en lo malo, porque Dios no obra en lo malo, Dios obra en la sabiduría, Dios obra en la honestidad, Dios obra en lo bien y no en lo malo. Y dice, mas la necia, escucha la palabra que el salmista dice aquí, mas la necia con sus manos la derriba. Mi querida hermana, hay que ser sabia, hay que ser entendida, querida hermana. Y así como yo te decía, nosotros tenemos que sujetar. Nuestro esposo también se tiene que sujetar a nosotros como esposa, como el Señor le dice. También nuestros hijos los tienen que respetar a nosotros como padres. Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Aquí dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Un mandamiento del Señor.
también dice que hay que honrar a padre y a madre. Nosotros como hijos, una familia, mis queridos hermanos, una familia que está unida, que el fundamento es el Señor Jesucristo. Esto se da naturalmente. Pero cuando no hay fundamento, que es el Señor Jesucristo, a veces a uno le puede repugnar que alguien le diga esto. Pero mi querido hermano, el Señor quiere que tú le invites a su hogar. El Señor Jesucristo quiere entrar a tu hogar, a tu matrimonio, a tu noviazgo, mi querido hermano, mi querida hermana. Acuérdate que cuando tú te casas, vienes a conocer a esa persona más profundamente. Tal vez no te vayan a gustar cosas, pero el Señor, con el amor de Cristo, tú lo vas a aceptar. Con el amor de Cristo, tú vas a tener paciencia. Con el amor de Cristo, tú vas a poder llevar una vida en paz. Porque tan lindo es que cuando tú invitas al Señor Jesucristo a tu matrimonio, tan lindo es cuando tú invitas al Señor Jesucristo a que venga a tu vida, a que te ayude a criar a tus hijos, a llevar a tus hijos a una nueva vida, a una vida plena, una vida que les sirvan al Señor, que sean temerosos del Señor. Tan lindo que es cuando tú le dices, Señor, entra a mi casa, toma el control de mi matrimonio, toma el control de mis hijos, toma el control de mi esposo. Esa es la mujer sabia que edifica su hogar. Mis queridos hermanos, hay muchos matrimonios de antes que duraban mucho tiempo. Cuando tú te casas, mis queridos hermanos, dice hasta que la muerte nos separe. Pero ahora el Señor le duele eso, que el matrimonio se desgaste, porque el enemigo quiere entrar cizaña, el enemigo quiere que usa a veces a mujeres para que entren a ese matrimonio y lo destruyan. Pero el Señor te dice, invítame a tu hogar, invítame a tus hijos, invítame a tu matrimonio y yo voy a tener el control. Mujer sabia, edifica tu hogar y no lo destruyas. Mujer sabia, tú amaste a ese hombre como cuando tú lo conociste, lo amaste, fue tu primer amor, lo anhelaste, querías casarte con él, querías tener hijos. Así es que, y si ahora ha cambiado, pídele sabiduría al Señor. Pídele que el Señor te dé la fortaleza para poder llevar tu matrimonio. Sin Dios no lo vas a poder hacer, mi querida hermana, mi querida hermana. Para la gloria y la honra de Dios, yo voy a tener 12 años casada, pero es porque Dios ha estado en mi matrimonio, es porque Dios ha estado en mi vida, es porque Dios vive y habita en mi hogar, es porque Dios, si yo necesito tomar una decisión, yo voy con Dios y le digo, Señor, esta decisión es buena para mí y para mi familia, esta decisión es buena para mi matrimonio o no. El Señor te va a dar la dirección. El Señor te va a direccionar y te va a decir, no lo hagas. No lo hagas. Tal vez no te hable audiblemente, mi querida hermana, pero vas a sentir tú que estás haciéndolo bien o mal. Y si por X o motivo o razón, tú dañas a tu esposo sentimentalmente hablando, pídele perdón. A veces nosotros necesitamos, si ellos no piden perdón, nosotros necesitamos pedirle perdón a ellos. Porque nosotros tenemos que ser como mujeres cristianas, como mujeres temerosas de Dios, como mujeres sabias, edificar nuestro hogar y no destruirlo. Esta palabra, cuando yo la leía, yo decía, wow. Como dice el salmista, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y eso es muy cierto, porque nosotros tenemos un papel muy importante en la familia. Nosotros tenemos un papel muy importante en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, mi querida hermana. Pero el Señor te dice en esa hora, déjame entrar, déjame ser partícipe de tu matrimonio, de tu hogar, de tus hijos. Y yo te voy a ayudar. Eso es lo que te dice el Señor y eso es lo que el Señor quiere que tú hagas, mi querida hermana. Te voy a leer un último proverbio. En Proverbios 31:30 dice, escucha cómo dice, mi querida hermana, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Amén, aleluya. La palabra de Dios es tan hermosa. La palabra de Dios es tan clara y precisa. Mi querida dice, engañosa es la gracia. Hay muchas mujeres que pueden ser, como dijéramos en El Salvador, melosas, que tengan esa gracia para hablarte, para envolverte, para
Pero a veces eso es engañoso, dice la Biblia. Engañosa es la gracia, dice. Y vana la hermosura. A veces los hombres se fijan en la belleza exterior, pero no se fijan en la belleza interior. A veces muchos los maridos, a veces los esposos de uno, a veces nosotros teniendo hijos o con el cambio, nosotros vamos cambiando físicamente. Pero a veces a ellos ven eso, pero no ven el interior. No ven que esa mujer quiera ser sabia y edificar la casa. Pero mi querida hermana, dice, vana es la hermosura. Sí, mi querida hermana, es vana la hermosura. Porque nosotros podemos ser hermosas de afuera, pero podemos ser podridas de adentro. Pero si nosotros tenemos al Señor Jesucristo, el Señor nos va a ayudar. Los va a ayudar, mis queridas hermanas. Los va a ayudar a que tratemos bien a nuestro esposo, a nuestros hijos. Dice que es vana la hermosura. ¿Por qué es vana la hermosura, mis queridas hermanas? Porque cuando uno está joven, todo se ve bonito. Pero mientras los años van pasando, eso se va deteriorando, se va terminando eso. Pero dice que la mujer, dice la palabra, ese proverbio, que engañosa es la gracia y vana la hermosura. Pero dice, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Mi querida hermana, si tú le temes a Jehová, ahí lo tienes todo. Si tú le temes a Jehová, tú tienes todo. Tú tienes ganado. Tú tienes ganado ese matrimonio. Y como dice el Proverbio 14:1, la mujer sabia edificará su casa. Así es que si tú le temes a Jehová, tú vas a poder tener ese don. Ese don que Dios nos da a las mujeres. Nosotros somos importantes, mis queridas hermanas. Por eso es de la palabra de Dios que hay que ser sabia y edificar nuestro hogar. Así como yo te decía, si tú tienes problemas, dobla rodilla. Pídele al Señor dirección. Dobla rodilla. Ayuna por tu esposo. Si tu esposo está haciendo algo que no debe de ser, arrodíllate. O si tú tienes algo que tienes que cambiar, que tu esposo no le gusta, dobla rodilla y dile al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame a ver cómo yo puedo cambiar o cómo yo puedo llevar esto. Mi querido hermano, el Dios te va a ayudar. Nosotros tenemos muchas promesas de parte de Dios, pero a veces no sabemos pedirla. A veces no sabemos por falta de conocimiento, no sabemos que el Señor nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque no sabemos, porque no leemos la Biblia, no nos profundizamos en la palabra de Dios. Así es que hasta aquí te dejo, mi querida hermana, mi querido hermano. Y acuérdate, no solo es la mujer, el hombre se tiene que sujetar a la mujer al hombre. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros los casamos, venimos a ser una sola carne. Venimos a ser una sola carne, una sola cosa. Así es que nosotros tenemos que estar unidas a nuestro esposo. Nosotros tenemos que juntamente el esposo y la mujer llevar ese matrimonio, esa casa. Pero hay que ser sabias, mujeres, así como lo dice el salmista. Mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Así te dejo con esa palabra, mi querida hermana. Le pido a Dios que te bendiga tu hogar, tu matrimonio, tus hijos. Y para adelante y para el cielo, mis queridas hermanas. Y Dios te bendiga. Amén.